Gracias, Señor. Te alabamos. Te alabamos, Señor. Queremos cantarte, queremos alabarte. No hay nadie como tú. Aleluya. Acompáñanos con tus palmas y bien fuerte. Me salvaste y me diste vida. Mi tristeza en ti es alegría. Y tú sanaste, Señor. Tú sanaste todas mis heridas. A este mundo eres la salida. Tu cruz fue el remedio que mi vida salvó. Con sangre pagaste por mi rebelión. Dios, cantaré de tu misericordia, Señor. Te damos gloria, a ti te adoraremos, de ti proclamaremos que tú eres Señor. Eres Señor. Tú sanaste todas mis heridas. De este mundo eres la salida. Tu cruz fue el remedio que mi vida salvó. Con sangre pagaste por mi rebelión, oh Dios, y cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia, Señor. Te damos gloria, a ti te adoraremos, de ti proclamaremos que tú eres Señor. Te damos gloria, a ti te adoraremos, de ti proclamaremos que tú eres Señor. Eres Señor. Y cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia, Señor. Y cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia, Señor. Y cantaremos de tu amor, y cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia, Señor. Te damos gloria, a ti te adoraremos, de ti proclamaremos que tú eres Señor. Eres Señor. Gracias, Señor. Eres Señor. Aleluya. Oh, te alabamos, te adoramos, Señor. Eres Señor. Eres Señor. Señor de señores eres tú. Tú eres la respuesta, Señor. Tú eres la respuesta, oh Dios. Queremos cantar
adorarte y bendecirte, porque ¿quién hace las cosas que haces tú, Señor? Tú entregaste a tu Hijo, tú entregaste a tu Hijo, Señor. Gracias, Jesús, por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Silencio en la espera, un canto nuevo has puesto en mí, tu presencia, mi promesa. Caminaré yo confiando en ti, y en la tempestad tu amor me sostendrá. No tropezaré, tú me protegerás, y es tu Jesús, mi buen pastor, guíame a tu corazón, guías mis pasos y en ti segura estoy, sobre las aguas responderé, amén, sí, Señor. Y en la tempestad me sostendrá. No tropezaré, tú me protegerás. Es tu gracia mi fortaleza en la debilidad. Jesús, mi buen pastor, guíame a tu corazón, y en la tempestad tu amor no tropezaré, tú me protegerás. Tu gracia mi fortaleza en la debilidad. Jesús, mi buen pastor, guíame a tu corazón. Puedes decir conmigo: te amo tanto, Señor, te amo tanto, Señor, mi alma te alaba, tú nunca me dejarás, te amo tanto, Dios. Te amo tanto, tú nunca me dejarás. Te amo tanto, a tu lado quiero ir. ¿Dónde iremos, Señor, sino a ti?
hermoso su nombre, cuán hermoso su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Amén. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme y me viniste a rescatar. Amén. Mi transgresión tú perdonaste y nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre. No hay nadie comparable a ti, Señor. Te alabamos. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos proclaman, gloria proclaman, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, y hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuyo la gloria, tuyo el poder y autoridad. Majestuoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre, no hay otro nombre. Poderoso su nombre, poderoso, majestuoso. Poderoso su
nombre, Señor. No hay otro nombre. No hay nadie comparable a Jesucristo. No hay nadie como tú, Señor. Qué bueno es el Señor. Muy bien. Ya os he puesto un poquito al corriente de las novedades y vamos a compartir la palabra. Recordar que la última vez que estuve compartiendo con vosotros fue un texto de Mateo 7, del 1 al 6, sobre no juzgar a la ligera, según lo titula la versión de la palabra. Y nos quedamos en los versículos 1 y 2. Ahí, y de ahí no conseguimos salir, ¿no? Pero hoy vamos a seguir con los versículos 3, 4, 5 y 6, si nos da tiempo. Y quizás con algún versículo más de este mismo Evangelio y de otros libros de la Escritura. Pero vamos a leerlo nuevamente para que podamos centrarnos un poco en el texto que estamos viendo. Yo creo que cuando el Señor nos trae palabra es porque la estamos necesitando, y Tony compartía también hace 2 semanas un poco acerca de este tema, y si es así es porque hay necesidad. Dios quiere que algo cambie en nosotros, que algo que no va bien le demos giro, lo cambiemos, se lo entreguemos al Señor para que Él pueda cambiar y transformar en nosotros todo eso que todavía nos falta. Como decía María, yo también tengo un libro donde hay muchas cosas, algunas cosas buenas y muchas cosas muy malas, especialmente hasta la mitad del libro. Bueno, la mitad nunca se sabe porque nunca sabes hasta dónde vas a durar, no sabes si lo mismo estoy ya en las últimas, pero de momento voy a ponerme en la mitad, o no, voy a ponerme en la mitad de lo que yo considero mi vida, y hasta la mitad por lo menos todo era muy negro. Pero gracias a la obra de Dios, gracias a su gracia, a la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, y gracias a su misericordia que tuvo de mí, empezaron a escribirse algunas cosas mejores en ese libro. Pero también de vez en cuando hay algunas que todavía uno se avergüenza que estén ahí o que se sigan escribiendo ahí. Por eso la obra del Espíritu Santo en nuestra vida es continua. No dejamos de avanzar en esa santidad progresiva que el Espíritu Santo va haciendo en nosotros, y a la vez tenemos que ir dejando en sus manos aquellas cosas que nos cuesta cambiar, nos cuesta dejarnos transformar, y que solo la obra del Espíritu Santo puede hacerlo en nuestras vidas. Pero estamos en ese proceso continuo en el que Dios trabaja con nosotros en esa perfección. Por tanto, vamos a leer este texto con el que hace 2 semanas o 3 compartía con vosotros. Mateo, capítulo 7, versículos del 1 al 6. Yo voy a leer la versión La Palabra, pero tú puedes hacerlo en la versión que habitualmente utilices. Dice así la palabra del Señor. ¿Lo tenemos ya todos? Pues dice así: no juzguen a nadie para que Dios no los juzgue a ustedes, porque del mismo modo que juzguen a los demás, los juzgará Dios a ustedes y los medirá con la misma medida con la que ustedes midan a los demás. ¿Por qué miras la brizna que tiene tu hermano en su ojo y no te fijas en el tronco que tienes en el tuyo? ¿Cómo podrás decirle a tu hermano: deja que te saque la brizna que tienes en el ojo, cuando tienes un tronco en el tuyo? Hipócrita, saca primero el tronco de tu ojo y entonces podrás ver la claridad para sacar la brizna del ojo de tu hermano. No entreguen las cosas sagradas a los perros, ni echen sus perlas a los cerdos, pues las pisotearán y revolviéndose los harán pedazos a ustedes. Como he dicho, la última vez estuve compartiendo sobre los 2 primeros versículos de este texto que acabamos de leer. No te preocupes, porque si no estabas yo te hago un resumen rápido. Te digo en qué concluimos aquella predicación, ¿vale? Comentábamos que el juzgarse, el criticarse unos a otros es desgraciadamente algo muy habitual entre el pueblo de Dios. Solo tenemos que asomarnos y ver la ventana de internet y las redes sociales y es mayor, como decíamos, los vídeos en los que nos juzgamos, los tweets y las publicaciones en las que juzgamos a los demás, que en las que anunciamos el Evangelio de Jesucristo. Decíamos también que esto no solo pasaba en internet y no solo pasaba entre pastores, que es el ejemplo que os puse, sino que también
pasa entre nosotros, entre hermanos normales y corrientes que estamos en la iglesia. Lo que pone de manifiesto que nadie estamos exentos de caer en esta falta, pecado o desobediencia, como lo queramos llamar. El que tiene mucho conocimiento como el que tiene poco. A todos se nos ha soltado la lengua más de una vez juzgando el carácter y la conducta de algún hermano o hermana. Lo único que nos diferencia al hacerlo es con el grado de refinamiento o la dialéctica con la que lo llevamos a cabo. Pero en el fondo es lo mismo. Nos preguntábamos que ¿por qué juzgamos? ¿Por qué juzgamos si sabemos que no tenemos que hacerlo? Dijimos que en ocasiones proyectamos sobre otros nuestros propios defectos o carencias, nuestros fracasos o contrariedades en áreas de nuestra vida y en circunstancias donde otros obtuvieron el éxito y el triunfo nos impiden a veces reconocer este éxito y triunfo en los demás y estimamos en poco esa victoria que el hermano o la hermana ha tenido sobre esas áreas en las que nosotros pues hemos fracasado a veces, y a veces para justificarnos lo único que hacemos es juzgar y criticar y decimos, bueno, algo pasará ahí cuando este triunfa y yo no. También el exceso de preocupaciones y la ansiedad, dijimos también que nos conducía a la queja y que de ahí hay un paso para juzgar a los demás. También decíamos, ¿por qué no debemos juzgar? Y también nos respondíamos a esta pregunta, ¿por qué no debemos de juzgar a los demás? Y veíamos y respondíamos a esta pregunta con los propios versículos 1 y 2 de este texto. Dijimos que, primero porque es un mandato de Jesús, no juzguen a nadie, dice la versión La Palabra. Deja pocas dudas el texto, lo podemos interpretar como queramos, pero deja pocas dudas para la interpretación. Es una instrucción, un mandato directo sin rodeos. Y también dijimos que había un beneficio implícito, una bendición implícita al no juzgar a otros. El propio versículo 7.1 lo dice, para que Dios no nos juzgue a nosotros, o para, como dice el texto, para que Dios no les juzgue a ustedes. Esta es la bendición, este es el beneficio de no juzgar, y es que no seremos juzgados ante ese tribunal de Cristo, donde todos nos presentaremos para recibir nuestra recompensa. Se aplicará, por tanto, misericordia sobre mí si yo no juzgo a mi hermano ante ese mismo tribunal de Cristo. Concluíamos diciendo que cometíamos una tremenda irresponsabilidad al juzgar a otros. ¿Por qué? Por el versículo 7.2, porque del mismo modo que juzguen a los demás, los juzgará Dios a ustedes y los medirá con la misma medida con la que ustedes midan a los demás. Es dicho de otra manera, los misericordiosos, como dice la bienaventuranza, los misericordiosos alcanzarán misericordia. Hoy vamos a continuar con los versículos 3 y 4 y 5, y si nos da tiempo concluiremos con una breve explicación del versículo 6, que a veces nos desconcierta, situado aquí en este contexto. La corrección. ¿Qué quiero decir con esto? Mateo 7, 1 al 6, y ahora desde el versículo 3 al 6 que vamos a leer, ¿por qué miras? Dice el versículo 3, la brizna que tiene tu hermano en su ojo y no te fijas en el tronco que tienes en el tuyo. Es posible que te estés preguntando, ¿qué pasa si vemos a un hermano? Si no podemos juzgar, ¿qué pasa si vemos a un hermano o a una hermana que no está andando por el camino correcto, que se está desviando, que está pecando? ¿Ignoramos esa situación, la dejamos pasar? Estaríamos cometiendo un error si así lo hacemos. La Escritura, en la carta o epístola de Santiago, nos exhorta a confrontar estas situaciones. Santiago, capítulo 5, versículos 19, nos dice de esta manera, 19-20. Hermanos míos, si uno de ustedes se aleja de la verdad y otro lo vuelve al buen camino, sepan que aquel que convierte de su extravío a un pecador, lo salvará de la muerte y alcanzará el perdón para un sinfín de pecados.
Santiago no se está refiriendo a personas no creyentes, sino que Santiago se está refiriendo a personas creyentes. Dice el texto, hermanos míos, si uno de ustedes. Se está refiriendo a personas que creen en Jesús como su Señor y Salvador, a personas que forman parte de la iglesia del Señor, hermanos en la fe. Dice, hermanos míos, si uno de ustedes, el término, dice, si uno de ustedes se aleja de la verdad. El término verdad en este texto, en el que estamos leyendo, y en la mayoría de las veces que aparece en la Biblia, tiene una connotación que va más allá de lo que es una realidad o una verdad doctrinar, o un dogma doctrinar, o una enseñanza correcta, sino que abarca esta palabra verdad, tal como la expone Santiago y como aparece en otros muchos libros y capítulos de la Biblia. Aquí la palabra verdad tiene una connotación que va más allá de una verdad doctrinal, de un dogma de fe, de algo que tenemos que creer como verdad, sino que va o abarca a lo que es nuestra conducta. Es decir, si nuestra conducta se ajusta a la verdad o no. Cuando nuestra conducta no es adecuada, compromete la enseñanza que transmitimos, por muy bien que la predicamos o la expongamos. Por tanto, sería también una irresponsabilidad no confrontar a un hermano o una hermana con su situación cuando ésta no es correcta. Primero, por la propia persona, que es la más perjudicada, y segundo, por la iglesia, de la que forma parte, comprometiendo el mensaje que transmitimos como pueblo de Dios. Santiago escribe esto en su carta para balancear y equilibrar la enseñanza dada precisamente sobre el no juzgar a los demás o murmurar de los demás, que se ha estado exponiendo en el capítulo 3 y 4 de su carta. Si tú lees Santiago 3 y 4 vas a ver que está hablando sobre la lengua, sobre las murmuraciones, sobre las críticas, sobre el juzgar a los demás, que no debemos hacer. Pero un poquito más adelante luego, en el capítulo 4:11, precisamente él pone este equilibrio. Santiago 4:11 dice, hermanos, no hablen mal unos de otros. Quien critica a su hermano o se erige en su juez está criticando y juzgando a la ley. Y si juzgas a la ley, no eres su cumplidor, sino su juez. Pero luego un poquito más adelante, ¿verdad?, nos dice esto otro que acabamos de leer, ¿verdad? Si alguno, hermanos míos, si uno de ustedes se aleja de la verdad y otro lo vuelve al buen camino, es decir, sepan que aquel que convierte de su extravío, es decir, aquel que hace volver a la verdad, que hace volver a la conducta correcta al hermano que no está caminando de forma adecuada, está ganando un alma. Santiago habla de las dos cosas y nos dice cuál debe ser el equilibrio correcto. Tenemos la tendencia a irnos a los extremos y tratar los temas de forma muy visceral. O lo juzgamos todo o lo dejamos pasar todo. No buscando ese equilibrio y las pautas que la propia palabra, las propias escrituras nos dejan para hacerlo de la forma correcta. Jesús, en los versículos con los que comenzábamos del Evangelio de Mateo, del capítulo 7, versículo 1 al 6, nos marca la pauta a seguir para que nuestra corrección sea correcta y adecuada. Los versículos de Jesús no quieren decir en ningún caso que no tengamos que corregir o que no tengamos que confrontar la actitud o el comportamiento o la desviación de la verdad que un hermano esté llevando a cabo. No dice eso. Pero sí nos marca unas premisas mínimas para poderlo hacer de la forma correcta y adecuada. Versículo 3, ¿por qué miras la brizna que tiene tu hermano en su ojo y no te fijas en el tronco que tienes en el tuyo? El primer paso para confrontar, para poder ayudar al hermano a volver a la verdad,
a que su conducta vuelva a la verdad, que su conducta venga al camino adecuado y correcto, es evaluarse uno mismo. Lo primero que tenemos que hacer es evaluarnos nosotros, mirarnos nosotros a nuestro propio interior, examinarnos con la ayuda del Espíritu Santo y nuestra propia conciencia, ver cómo nos encontramos. Pablo nos invita a hacerlo y lo recordamos cada vez que compartimos la cena del Señor. Pablo recomendaba a los corintios: examínese cada uno a sí mismo antes de participar de la cena del Señor. ¿Con qué fin? ¿Con el fin de que no participes de la cena del Señor? No, con el fin de que corrijas tu actitud. Ese es el propósito de examinarnos a nosotros mismos. Y con ese propósito Pablo instruía a los corintios a examinarse antes de participar de esa mesa. No todos estamos cualificados para reprender o corregir a un hermano o a una hermana. Pudiera ser que estemos viendo una falta pequeña, una astilla, como dice alguna otra versión, en el hermano o la hermana, y no estemos viendo la falta mucho mayor, ese tronco que dice la Escritura en nuestra propia persona. Y no es que haya pecados pequeños, porque nuestro Dios contra el que pecamos es grande, por tanto no hay pecados pequeños, porque nuestro Dios y el Dios contra el que pecamos es muy grande. Por tanto no hay pecados pequeños, no entremos en esa teología o en esa doctrina de pecados veniales y pecados mortales, o pecados de muerte y pecados de no muerte, ¿verdad? No es el debate aquí ahora, ni podríamos hacer un estudio profundo sobre ello, ¿no? Pero como he dicho, no hay pecados pequeños, porque nuestro Dios es muy grande. Pero a veces estamos viendo faltas que tienen una mayor responsabilidad unas que otras. Y a eso es a lo que se refiere Jesús cuando está hablando de astilla y de viga. Pero no solo en este texto, sino que también en Juan 19 se da a entender que hay pecados que conllevan una mayor responsabilidad. Lo puedes ver luego en casa, Juan capítulo 19, versículo 11, donde el mismo Jesús dice que mayor pecado tiene el que le ha entregado. O sea, está hablando de que hay un pecado mayor, o al menos con una mayor responsabilidad o con una mayor consecuencia para nuestras vidas. Hay faltas y faltas, y puede ser que estemos viendo una falta en un hermano y no estemos viendo ese pedazo de tronco que tenemos nosotros en el ojo y que conlleva una mayor responsabilidad o unas mayores consecuencias. Por tanto, la primera punto que tenemos que considerar es: examínate primero. Nos dice la Escritura, miremos si la falta que queremos corregir en el hermano ya la tenemos corregida en nosotros, en nuestra propia vida, o incluso pudiera ser que tuviéramos una falta mayor. Porque esto nos invalida para llevar adelante cualquier corrección o confrontación con la situación del hermano. Lo dice el texto que hemos leído, podemos interpretarlo como queramos, pero es claro, no hay que espiritualizar mucho el texto para ver lo que el Señor nos dice en estos versículos que acabamos de leer. ¿Cómo podrás, dice el versículo 4, cómo podrás decirle a tu hermano, deja que te saque la brizna o la astilla que tienes en el ojo, cuando tienes un tronco en el tuyo? Dice el versículo 4. No todos, he dicho, estamos cualificados para reprender o corregir a un hermano. Y esto es aplicable también a la consejería. No todos están capacitados para aconsejar, ni tienen autoridad para hacerlo. Y la autoridad no viene porque seas pastor, o seas anciano, o seas responsable de la iglesia. La autoridad no viene por eso. O no viene solamente por eso. Puede venir la autoridad espiritual, pero hay algo más que una autoridad espiritual que hay que tener en cuenta y consideración cuando vamos a corregir a alguien o cuando vamos a aconsejar a alguien. Sino porque a veces el área sobre el que estamos aconsejando no está resuelto en nuestra vida,
o hay incluso heridas causadas en nuestro corazón en esa área que aún no han sido sanadas. Asegúrate, por tanto, hermano y hermana, cuando aconsejes, cuando vayas a corregir a un hermano o a una hermana, que no tienes problemas en las áreas en las que estás aconsejando. No puedo aconsejar a un matrimonio cuando el mío está cayéndose a pedazos. No puedo aconsejar sobre la relación con los hijos cuando en casa no está resuelta esta área. No puedo aconsejar sobre negocios cuando nunca he gestionado una empresa. O no puedo aconsejar si soy parte implicada en la cuestión, o si alguien de mi entorno está viviendo una situación parecida y no soy imparcial u objetivo por ello. A veces esto es el tronco que nos impide poder corregir o poder aconsejar o poder ayudar. Asegúrate, cuando busques consejos, acudir a la persona que tú veas que el área sobre el que le vas a pedir consejo lo tiene resuelto en su vida. Pero por regla general buscamos consejos donde sabemos que nos van a decir lo que queremos oír. No todos, repito, estamos cualificados para corregir o aconsejar a un hermano. Pero Jesús nos marca aquí un método a seguir, que como creyentes deberíamos saber a la perfección y evitaría muchos problemas en nuestra vida personal, en nuestra vida de familia y en nuestra vida como iglesia. Y que normalmente nunca llevamos a cabo. Por eso no vemos resultados. Por eso no vemos soluciones. Por eso no vemos problemas resueltos. Versículo 5. Hipócrita, dice Jesús, saca primero el tronco de tu ojo y entonces podrás ver con claridad para sacar la brizna del ojo de tu hermano. Jesús nos da un método a seguir. Saca primero el tronco de tu propio ojo. Soluciona primero tu problema. Y entonces, solamente entonces, tendrás una mejor visión, más correcta, más adecuada para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Mi hermano es carpintero. No sé cuántos carpinteros hay aquí. Bueno, los albañiles también me valen, ¿eh? Pero a veces trabajando te salta una... Y yo me quedaba asombrado, porque le sacaba una astillita y se la sacaban con el lapicero. No me digas cómo lo hacían, pero la sacaban con el lapicero. Ahora, eso sí, se ponían unas gafas para ver dónde estaba la astilla en el ojo. No se ponía a sacar la otra que tenía otra y decía, espérate que te ayude y ahora me la sacas tú a mí. Le sacas el ojo, pero no la astilla. ¿Verdad? Pues a veces nos pasa esto. Jesús nos da el método a seguir. Saca primero el tronco de tu ojo. Soluciona primero tu problema y entonces tendrás una mejor visión, más correcta para sacar la astilla del ojo de tu hermano. ¿Saben lo que pasa? Que es muy posible que cuando saques el tronco de tu ojo, tu visión de la situación cambie. E incluso puede ser que ya no veas la astilla en el ojo de tu hermano, sino hasta que le veas incluso más santo. Lo que hace seguir el proceso adecuado, ¿verdad? Y si realmente aún sigues viendo su falta, estoy seguro que lo harás con mucha más precisión, con mucha más eficacia, con mucha más sabiduría, con mucha más destreza y sobre todo con mucha mayor sensibilidad y misericordia. Para terminar, quiero leer un texto del Evangelio de Mateo también, un poquito más adelante, donde Jesús vuelve a tratar este tema con mayor detalle y nos amplía el método que debemos seguir y utilizar. Llevo tiempo en el que el Señor me habla a mí personalmente,
cuando uno tiene la responsabilidad de pastorear, cuando uno tiene la responsabilidad de alimentar el rebaño, uno está tentado a muchas cosas. Por eso necesitamos que el Señor a veces nos tranquilice, nos serene. Pero algo que el Señor está tratando conmigo en los últimos meses, yo diría en el último año, es comparte palabra práctica. Que no solo conmueva nuestras emociones o nuestros sentimientos, sino que sea para llevar a la práctica, para poner por obra, que no sea algo etéreo, un principio ahí que queda en la estratosfera, pero que luego no hay manera de llevarlo a la práctica. Porque el cristianismo es práctica y necesitamos palabra que mañana lunes podamos emplear. Que cuando nos surja una situación como la que estamos viendo, nos venga a la memoria y nos diga, tenemos que actuar de esta forma. En Mateo 18, capítulo 18, versículos 15 al 22, yo voy a leer en la versión La Palabra, Jesús nos amplía en detalle el método. Yo lo he llamado, el título de esta predicación, si queréis ponerle título, le he puesto el método Jesús. El método Jesús. Los psicólogos nos dan muchos métodos, están bien, yo no voy a entrar ahí. Hay métodos para todo, métodos para adelgazar en 10 días, métodos para engordar en 20, bueno, al revés. Engordas antes y tardas menos en perderlo después, ¿verdad? Pero hay métodos para todo, métodos para mantenerse en forma, métodos a los 60 para parecer de 20, eso que me lo digáis no me lo creo, pero bueno, hay métodos para todo y se venden un montón de libros con métodos para esto, métodos para lo otro. Yo os voy a dar gratis, sin videotutorial y sin nada, el método Jesús. Viene en su palabra, son palabras de Jesús, dichas por Jesús. Por tanto, yo las palabras de Jesús me cuesta mucho interpretarlas, hermanos, porque son tan claritas que no necesitan. Las de Pablo a veces dices, uy, este Pablo, ¿por dónde se está metiendo ahora? Pero las de Jesús siempre son muy claras. Y dice así, ¿ya estamos? Ya os he dado tiempo para que lleguéis, Mateo, capítulo 18, versículos 15 al 22, dice, si alguna vez tu hermano te ofende, Iglesia, Jesús vive de gran juez. Ejercicio práctico número 1. ¿Alguien te ha ofendido? No me levantes la mano, no quiero que haya un terremoto aquí ahora. Venga, vamos a dejar una obra. Vamos a dejar que el Espíritu Santo nos rasque un poquito el corazón, ¿vale? Venga, el pastor no, pero el Espíritu Santo yo sé que llega. ¿Alguien te ha ofendido? No vengas a mí. Porque cuando alguien ofende a alguien, todos vienen al pastor. Yo digo, ¿tiene un problema? Vea, solucionado con el hermano. Si alguna vez tu hermano te ofende, ve a buscarlo y habla a solas. ¿A solas? Yo estoy leyendo la versión de La Palabra. Habla a solas con él para hacerle ver su falta. ¿Alguien te ha ofendido? Querido amigo, querida amiga, querido hermano, querida hermana, ¿alguien te ha ofendido? Ve a buscarlo a solas y háblalo con él para hacerle ver su falta. Si te escucha, ya te lo has ganado. Ya no hay paso 2. Solución. Ya está. No lo hace nadie. Este paso no lo hace nadie. Nadie, ni el pastor. A mí es el primero que le he hablado. Ya lo dije en la predicación anterior, ¿verdad? Me tiré toda la vida criticando a un ministro por una cosa y 10 años después la hago yo. Y el Señor me dice, ¡zoca! Menos mal que no hace zaca como al William Me, sino que Él sabe cómo
tratarnos, cómo darnos ese zasca, pero de una manera más amorosa, más suave. David decía, prefiero ser tratado por Dios que por los hombres. Y cuánta verdad, ¿verdad? Este paso no le hacemos nadie. Pero si lo hiciésemos, a veces evitaríamos los demás. Si lo hiciésemos teniendo en cuenta lo previo que hemos hablado, nos hemos examinado, ¿verdad? Hemos visto nuestro tronco aquí, ¿cómo se llaman los árboles estos americanos? ¿Una secuela de estos o cómo se llama? Estos que son altísimos. ¿Cómo? Secuoya, eso. ¿Verdad? Hemos trabajado primeramente nuestro ojo, hemos sacado bien, hemos dejado que cicatrice bien las heridas que ha causado y después, una vez que hemos visto que ya nuestro ojo está bien, pues vamos a este paso 2, ¿verdad? Pero primero examinémonos, veamos, saquemos nuestro tronco y después, si alguna vez tu hermano te ofende, ve, búscalo y habla solas con él para hacerle ver su falta. Si escucha, ya te ha ganado. Como he dicho, no le saltamos siempre. Si no quiere escucharte, insiste llevando contigo 1 o 2 personas más para que el asunto se revuelva en presencia de 2 o 3 testigos. Os recuerdo que es Jesús hablando esto, ¿eh? No es una instrucción de Pablo, porque a veces, bueno, si viene la palabra tiene el mismo valor, pero aquí es Jesús mismo que está enseñando a sus discípulos cómo deben de proceder, porque sabe que va a haber disputas, que va a haber envidias, que va a haber disensiones, que va a haber desencuentros, que va a haber roces, que se van a provocar situaciones de dificultad en la comunidad cristiana cuando Él se vaya. Bueno, ya con Él, uno estaría yo a la derecha, yo a la izquierda, o sea, ya le daba igual, no respetaban nada que Él estuviese todavía. Pero sabe que se van a dar. Hermanos, esta es una iglesia imperfecta, ya lo he dicho siempre. Solo la gracia y la misericordia de Dios, y solamente esa gracia y esa misericordia hace que Dios la vea perfecta, por la sangre de Cristo Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario. Pero está compuesta por seres humanos, imperfectos como cada uno de nosotros. Por tanto, es una iglesia imperfecta. Pero, si seguimos las pautas que las Escrituras nos dan, nos evitaríamos muchos problemas. Dice, segundo paso, si no quiere escucharte, insiste llevando 1 o 2 personas más. Punto 1. Si te ha ofendido, no se lo cuentes primero a todo el mundo y después a él. No, ves primero a él, en privado, en lo secreto, en lo íntimo, con amor, con misericordia, habiéndote sacado el tronco, corrige y después, si ves que no, dice que ya se lo digas a todo el mundo. No, coge 2 o 3 personas, no todo el mundo. Trátalo en intimidad, trátalo con sabiduría. Ni siquiera dice que sea el pastor todavía. Dice 2 o 3 personas, a ver si entra en razón, a ver si con otros criterios aparte del tuyo también puede volver en sí. Pero normalmente lo que hacemos es primero se lo decimos a todo el mundo y luego ya a ver quién recoge eso luego. No hay manera, hermanos. En presencia de 2 o 3 testigos. Recordar que eso de 2 o 3 testigos viene en toda la Escritura, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Es algo fundamental que las cosas se traten entre 2 o 3 que puedan servir de testigos cuando se está tratando o dilucidando un tema. Si no quiere escucharte, pues si tampoco les hace caso a ellos, manifiéstalo a la comunidad, es decir, a la iglesia, manifiéstalo al cuerpo de Cristo, que lo sepan ya los ancianos, los responsables. Oye, esto, los hermanos hemos intentado, pero esto no tiene manera. Dice, y aún así, si lo que determinase la comunidad, si lo que determinase la iglesia, aún a esto no hiciese caso, dice que lo tengas por pagano o recaudador de impuestos, por gentil o publicano, dice la versión Reina Valera.
Y después vienen dos versículos curiosos. Versículo 18, les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Esto lo usamos para todo, menos en el contexto en el que está, que es en el contexto de corrección a un hermano. Es decir, si esa comunidad ha decidido, oye, este hermano no está adecuadamente, vamos a marcarle estas pautas. Se ponen de acuerdo en la decisión que toman, está respaldada en el cielo. Eso es lo que dice este contexto, porque está en este contexto. Y a veces atamos y desatamos un montón de cosas, menos lo que tenemos que atar. Pero está en este contexto, en el contexto de la corrección. Sigo. Algo les digo también, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir cualquier cosa, mi Padre que está en el cielo se la concederá. Esto que es oración, eso que tanto poco nos gusta, eso también está en este contexto, en el contexto de la corrección. Y dice, vuelven aquí otra vez los dos o tres. ¿Qué dos o tres? Los que vemos en los dos versículos anteriores. Pues allá donde hay dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Es decir, los que se reunieron, los que tomaron una decisión para dar solución al problema. Si se ponen de acuerdo y le piden al Padre para que el hermano vuelva a los caminos del Señor, porque en eso es en lo que hay que ponerse de acuerdo. No en ver si le vamos a machacar o si le vamos a echar a los leones como los romanos. No, vamos a ponernos de acuerdo en pedirle al Padre que el hermano entre en cordura, que el hermano vuelva al camino, que el hermano corrija el rumbo que está tomando. En eso nos tenemos que poner de acuerdo y pedírselo al Padre, y el Padre nos lo va a conceder, porque es en este contexto en el que está ese versículo de oración. Nosotros lo sacamos y lo aplicamos para todo. Sigámoslo haciendo. Yo no digo que esté mal. No voy a entrar yo a juzgar a los que lo hacen o no lo hacen. Entonces me estoy crucificando yo mismo. No. Pero la Escritura tiene mayor éxito cuando lo aplicamos en el contexto en el que está. Si no, a veces nos llevamos, ¿y por qué esto no contesta el Señor esto? ¿Y por qué el Señor no contesta aquello? ¿Y el Señor por qué? Vamos a ver si lo estamos aplicando adecuadamente. Pues allí donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Porque, hermanos, para otra cosa, si tú estás en tu casa, el Señor no está contigo. El Espíritu Santo no mora dentro de ti. Está contigo también. ¿Vale? Ahora hay cuestiones en las que uno no puede decidir, tiene que ponerse de acuerdo con otros para tomar decisiones. Porque el Espíritu Santo no solamente habla por la boca del pastor, el Santo Padre, el infalible pastor, el infalible Santo Padre. No. A veces el infalible también falla. El infalible pastor y el infalible Santo Padre. Y a veces necesitas de dos o tres en los que el Espíritu Santo también muestre su voluntad. Para corregir, sobre todo, para corregir a un hermano de la forma adecuada y correcta. Y continúa, quiero leerlo porque aunque está apartado por los títulos en las versiones, yo lo he metido aquí también. Pedro, acercándose entonces a Jesús, le preguntó, Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano si me ofende? ¿Hasta 7 veces? Ya le parecía a Pedro que esto era ya paciencia. Jesús le contestó, y aquí lanza Jesús una hipérbole, no lo tomemos al pie de la letra. Algunos llegan a las 70 veces 7 y dice, ya no más. No, es una hipérbole para dar un sentido, un significado, remarcar la necesidad de perdonar al hermano siempre, cuantas veces sea necesario. Amén. Jesús le contestó, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Este texto que hemos leído en la versión La Palabra lo titula La corrección fraternal, como he dicho. Se encuentra, si tú lo lees luego en casa, me gusta dejar tareas para que algunos digan, no, es que no sé qué orar, es que no sé qué leer esta semana en la palabra, es que no... Bueno, pues
yo te dejo todo esto, el capítulo anterior, la parábola anterior a esta que estamos leyendo y la posterior. Porque este texto se encuentra en un contexto donde venimos de versículos anteriores, que es la palabra de buscar la oveja perdida. ¡Qué curioso! ¡Qué curioso que esto se encuentra justo antes de salir a buscar a la ovejita perdida! ¿Cómo salimos a buscar a la ovejita perdida? Con el tronco atravesado. Pero termina con la parábola del siervo que no quiso perdonar a su consiervo. El siervo que fue perdonado por su señor, pero no quiso perdonar a su consiervo. Es decir, termina con el perdón. Porque toda corrección, hermanos, todo consejo, todo aquello que hagamos cuando confrontemos a un hermano con una situación que quizás no sea la adecuada, debe conducir, debe originarse en ese deseo de recuperar la ovejita perdida y debe terminar con el perdón del hermano. Normalmente no llegamos aquí. Tristemente hay que decirlo. ¿Por qué? Porque alteramos el orden del método Jesús. Alteramos el orden del método Jesús y no podemos obtener los resultados si no podemos llegar al final, si no comenzamos bien, si no aplicamos el método Jesús. Requiere, es decir, la corrección a un hermano debe venirnos motivada, como he dicho, por los deseos de ver al hermano en el camino correcto y debe concluir con el perdón al hermano o a la hermana. Requiere de nuestra misericordia en la corrección, de nuestra discreción en la misma, de decisiones y acuerdos en la resolución, que le ayudemos. A veces uno no es capaz de ver la salida, a veces uno no es capaz de tomar una decisión porque no sabe qué decidir para dejar el camino incorrecto. Y a veces debemos decirle, mira, tienes que hacer esto, pero no desde la imposición, hay que hacerle entender, con mansedumbre, con templanza, con dependencia del Espíritu Santo. Por eso hablamos de oración en todo este proceso. Debemos de conducirlo de la forma correcta. Requiere de nuestra misericordia en la corrección, como he dicho, de quitarnos esa viga primero, de nuestra discreción en la misma, de decisiones y acuerdos que le ayuden a dar pasos que cambien su conducta, de nuestra oración como iglesia, mostrando así nuestra dependencia de Dios. Cuando no seguimos este orden o nos dejamos algo sin hacer de este método de Jesús, fracasamos. Y ese es el problema es que la iglesia está llena de fracasos. Resumiendo, examinemos nuestras propias faltas, veamos nuestros troncos en nuestros ojos, antes de querer corregir las faltas, las astillas de nuestros hermanos. No tengo o no tenemos la capacidad de cambiar el carácter y las actitudes de mi hermano, pero sí tengo la capacidad, con la ayuda del Espíritu Santo y de mi conciencia, de cambiar mi propio carácter y corregir mis propias actitudes. Yo no puedo cambiar al hermano que está al lado. Ahora yo, con la ayuda del Espíritu Santo, entregándole a él las áreas que todavía no le he dado que gobierne, sí tengo esa capacidad para cambiar en mí. Pero en el hermano no la tengo. Por tanto, si quiero ayudar a mi hermano, voy primero a corregir mis faltas y podré hacerlo con mayor autoridad, mayor capacidad y con una mejor visión del problema. Si he de ser yo quien confronta al hermano, voy a hacerlo en privado. Lo voy a hablar primeramente con él, no lo voy a estar hablando primero con todo el mundo, con unos y con otros, y después voy a hablarlo con el hermano. Yo te diría, no lo hables con quien no puede aportar nada a la solución.
y sí agrandar el problema. Es un buen principio. Si aún persiste y he de corregirlo, lo haré con hermanos discretos, con autoridad y cualificados por su conocimiento y el testimonio de sus vidas para hacerlo, ayudándole a tomar decisiones. No solamente hay que enfocar, este es tu problema, hermano, hay que decir, y esta es tu solución. Para tomar decisiones que reconduzcan sus acciones y sobre todo orando por él en todo este proceso, de manera que el Espíritu Santo concluya la obra y el hermano o la hermana sean perdonados y restaurados también. Vamos a orar, hermanos. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús, porque tu palabra, Señor, es clara, es transparente, es viva, es eficaz, Señor. Moldea nuestros corazones, moldea, Señor, nuestro carácter. Nos ayuda a cambiar nuestras actitudes. Necesitamos, oh Dios, examinarnos nosotros mismos cada día, Señor. Al levantarnos y al acostarnos debemos examinarnos. Debemos ver qué áreas todavía, Señor, no te hemos entregado. En qué punto nos encontramos de ese proceso contigo en el que tú aún quieres seguir trabajando con nosotros, pero nosotros aún no te hemos entregado todas las áreas de nuestra vida. Oh Señor, ayúdanos. Ayúdanos a no juzgar, Señor, a no juzgar el carácter y las actitudes de los demás, sin que antes, oh Dios, estemos libres, oh Dios, de esas mismas faltas que vemos en otros. Posiblemente, Señor, nuestra visión cambie si tú nos limpias primero a nosotros. Así que te pedimos, oh Dios, que lo hagas. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestros juicios, perdona nuestras actitudes en las que a veces hemos volcado sobre otros nuestros propios fracasos y nuestros propios defectos. A veces hemos volcado sobre otros nuestras propias frustraciones, nuestras propias quejas y lamentos, en vez de acudir a ti. Tenemos la costumbre de volcarnos sobre otros y no de volcarnos sobre ti, no de llevar a la cruz del Calvario, Señor, esas áreas que tú quieres cambiar y transformar en nuestras vidas. Padre, tenemos necesidad de que tú sigas obrando en nosotros. Aún somos tan imperfectos, Padre, que tenemos necesidad de que tu Espíritu Santo continúe haciendo la obra en nosotros. Padre, ayúdanos a hacer lo correcto, a usar este método, Señor, de una forma práctica, Señor, dirigidos por tu Espíritu Santo, Señor. Te pido, Dios, que nos llenes de tu misericordia para que podamos, oh Dios, ayudar a otros con la misma misericordia con la que hemos sido tratados. Porque no queremos que nadie se quede en el camino, que nadie se quede en la cuneta, que nadie se pierda en este trayecto hacia la vida eterna, Padre. Todos caemos, todos somos imperfectos, pero todos hemos tenido a alguien que nos ha ayudado, alguien que nos ha fortalecido, alguien que nos ha levantado, alguien que sí nos ha confrontado con nuestros propios pecados, pero alguien que nos ha llevado a los pies de Cristo, al arrepentimiento, al perdón. Tenemos necesidad, Señor, de hombres y mujeres que sean capaces de usar de esa misma misericordia para con otros, en consejería, en dirección, en liderazgo. Tenemos necesidad de que el propio rebaño, Señor, sea consciente de esta obra que nos compete a todos, Padre, para que la iglesia sea una iglesia de testimonio eficaz y vivo, que podamos transformar y cambiar la sociedad porque hemos sido cambiados y transformados en primer lugar, Padre. Confiamos plenamente en ti, Señor. Creemos que tu Espíritu Santo es suficiente en nuestras vidas para hacer y completar la obra, que nada podemos añadir, oh Señor, a la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, que tu obra es solo y suficiente, Señor, para que nuestros pecados sean perdonados y limpiados.
Oh Espíritu Santo, ayúdanos a rendirnos ante tu trono de gracia y de misericordia. Ayúdanos, oh Dios, a dejar, Señor, todas nuestras astillas y troncos a tus pies, de tal manera que seas tú, Señor, quien limpie nuestras vidas. Padre, ayúdanos. Tenemos necesidad de la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Tenemos necesidad de tu llenura, de tu plenitud en nuestras vidas, Padre, porque hay necesidad en tu pueblo, Señor, de perdón. Hay necesidad de arrepentimiento, hay necesidad de sanidad, de restauración. Padre, obra tú, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.